Hola a todos y bienvenidos a Entre Trochas, Chonchos y Montañas. Acompáñenos en este viaje por los caminos rurales de Colombia. Aquí nos montamos en carro, burro o lo que toque para descubrir los tesoros escondidos de la gastronomía criolla. Nos Bueno, salude, muy un buenos saludo. días a todos nuestros queridos oyentes que están interesados en las razas criollas colombianas. El día de hoy nos acercamos a Cachirí con mi amigo Michel Bautista, el gerente general de Chonchos de la Montaña, aquí reunidos con Econativo SAS. Pues estamos muy emocionados porque vamos a un encuentro con nuestra querida Asociación Nacional de Criadores de Cerdo Criollo Asomontañas. Cuéntanos, Michel, ¿qué tenemos para hoy, 14 de abril? Oiga, compadre Juan Carlos, si no estoy mal, por estas fechas, ya hace unos 4 años, también por Semana Santa, me acuerdo muy bien, para el Domingo de Ramos traíamos los primeros lechones Congo de Santander que iban a habitar las montañas de Cachirí. Prácticamente regresamos a ese origen en las montañas donde se habían adaptado Sí, señor. perfectamente en pastoreo. No sé si se acuerde muy Ajá. bien, compadre Juan Carlos. Sí, me acuerdo también que puedo decirle que no fue hace 4 años, sino hace 7 años. No, no, pero me refiero a la primera vez que ya hacemos, digamos, la segunda Ah, experimentación, que llegamos ok, a sí, Finca sí. Casa de Teja, Sí, donde hoy señor. tenemos Sí, la sí, sí. producción. Sí, porque esto trata de una historia de más de 7 años, ¿no? Porque primero fue la idea, cómo los vamos a buscar, qué se va a hacer. Duramos un tiempo en pausa, ¿no? Ahí como búsquelos, búsquelos. Y hace 7 años fue que se encontró la, la primer familia, ¿no? Que estábamos emocionados cuando vimos esos cerditos tan raros, churcos y pequeñitos y regordetes. Oye, eso sí fue toda una esencia, ¿no? No, compadre. Sí, Bueno, sí. ese es el día, ese es el tema que tenemos para hoy, hablar de los comienzos del Congo de Santander, de cómo nace esta historia, cómo la estamos desarrollando y hoy la encontramos ya en la alta cocina colombiana donde pertenece nuestro cerdo del Congo de Santander y donde puede pertenecer las demás razas criollas colombianas. Esa es la invitación a todos los productores campesinos desde las montañas, desde los valles, desde las sabanas, desde la costa norte, desde el sur de Colombia, este, oeste, en cada una de estas regiones pueden hallar cerdos criollos y pueden hallar otros productos nativos, autóctonos, que desde el campo pueden hacer maravillas en las grandes cocinas. ¿No es así, compadre? Sí, exactamente, estamos para hacer historia. Inclusive, eh, ya que tenemos la oportunidad de este espacio, pues para darle aquí un reconocimiento pequeñito, unas palabras a Michel, porque de todas maneras él se ha esforzado en cuanto al tema de no rendirse, ya que al principio fue demasiado complicado el tema de la recepción del cerdo criollo. Bueno, al principio fue más que todo como en el ámbito comercial general, ¿no? No se tenía esa visión hace 6 7 años sobre a dónde tenía que llegar. Ya actualmente pues la visión está clara, pero en ese entonces, inclusive mi amigo Michel me comentaba, no, esto se hizo beneficio de un par de ejemplares y no, me bajaron la moral. ¿Cómo fue ese tema, Michel? Cuéntenos, que yo recuerdo y que por eso lo admiro, por no rendirse y por siempre estar ahí luchándola y no desmoralizarse, porque de todas maneras eso lo desmoraliza a uno y Michel no, con la cabeza en alto vamos y vamos a lograrlo. Cuéntenos cómo fue esa historia y eso fue hace como unos 5 añitos, la primer prueba, lo que hablábamos, hace 7 años Bueno, y primer prueba. compadre Juan Carlos, ¿no? Como usted lo dice, digamos, tal vez sí sabíamos a dónde queríamos llegar, que era la alta cocina colombiana, Sí, pero sí, sí, como sí. era la primera prueba no teníamos como esa confianza Eso. en lo que era el cerdo criollo y más, bueno, de donde venimos, yo como ingeniero mecánico no tenía ni idea, digamos, no había trabajado antes en la porcicultura, mucho menos en carnicerías, ni en la alta cocina, entonces no teníamos como esa referencia, ¿no? Y cuando tenemos esa primera experiencia, me acuerdo tanto,
fuimos aquí al frigorífico Vijagual. Bueno, normal, hicimos las primeras pruebas, se hizo el beneficio, nos entregaron las canales y estando ya acá eso fue en el área metropolitana, en Florida Blanca, un gran amigo, Felipe Carnicero, nos prestó su espacio para hacer el desposte animal. Llamamos y contratamos a una persona que nos iba a hacer ese desposte. No, hermano, compadre, eso fue como un golpe, pero anímico, demasiado, porque me dice, no, hermano, usted está acá perdiendo el tiempo, ese bulto de grasa, ese poco de grasa, ese animal no sirve para nada, mire, ¿cómo se le ocurre? Quedó como un perro flaco, le dijeron. Quedó como un perro. No, ¿qué es esa vaina? Y yo como sin saber, ¿no? Uno desde el desconocimiento, dejé que, mejor dicho, le echaran cuchillos, me iban quitando toda la grasa. Me decían, no, hermano, esa vaina toca cortarlo todo y mandarlo para chorizos porque no sirve para nada. Está perdiendo usted el tiempo, la plata, todo el esfuerzo, porque esos animales no sirven para el consumo, nadie se los va a comprar. No, inclusive que recuerdo tanto en las primeras pruebas, como no se llevaba tampoco esos costos y esa también, bueno, trazabilidad sí, desde el principio tenía claro qué alimentos y todo, pero estaba también probando esos cerdos, las primeras pruebas. Si un cerdo normal criollo vale tanto precio, ese cerdo excedió 3 veces el costo, y en ese entonces fue porque no le llevaban como unas tablas nutricionales, ¿no? Fue complejo al principio. No, cuénteme, compadre, ahí claro, no, para la primera experiencia, bueno, como se dice, la experiencia vale, ¿no? Y también de llevarlo, digamos, lo primero que hicimos era una experiencia a pequeña escala, vamos a hacer la amortización de una inversión más grande para tan pocos animales, también influía mucho en ese costo tan elevado. Y pues no teníamos, como mencionas ahorita, compadre, el tema de la tabla nutricional, del crecimiento, no conocíamos cuál era el crecimiento y la ganancia diaria de peso de los animales. Entonces estábamos desde cero, era prácticamente evaluar más que todo el crecimiento, porque acuérdese, compadre, que el primer reto era saber si los animales podrían pasar, como llamaban el conguito, que era prácticamente un cerdo pequeño, choncho, de formas ovaladas, que no crecía mucho. Exacto, que no pasaba de los 60 kilogramos, era la teoría, y entonces ese era el primer reto, romper con ese paradigma de que sí podíamos llevar los animales a 130 kilos en pie. Bueno, y se pudo lograr, pero yo recuerdo que también que al principio, las primeras pruebas, una pequeña comparativa al crecimiento del cerdo comercial, ¿no? El cerdo comercial a los 6 meses está listo. Nosotros ya van 6 meses y estos cerditos, pues, teníamos conocimiento que no pasaban los 60 kilos, 6 meses y como 45, 50 kilitos, y nosotros con la incertidumbre necesitamos que sobrepase este umbral, ¿no? El umbral de peso, y así fue. Con una alimentación pues fue tal vez excedida, porque en ese entonces el concentrado era hasta que se llenaban, entonces se perdía en el estiércol mayormente el dinero. Y fue complejo al principio, pero bueno, se logró tener unos buenos ejemplares. A beneficio llevaron como 3 ejemplares en la primera prueba. Es que yo tuve la oportunidad que a los 6 meses, 6, 7 meses, me llevé un ejemplar, 2 ejemplares, y les di beneficio. Inclusive bueno, se vendió la carne entre amigos y se llevó por allá pueblitos cercanos. En ese beneficio yo me di cuenta, hijo de madre, también el que le dio beneficio dijo, no, eso quedaron como un perro flaco. Ahí es donde sale lo que yo digo del tema del perro flaco vulgarmente, llamémoslo así. Porque digamos, de 60 kilitos quedarían por ahí 30 de carne. Pero lo que llaman, comercial, digamos, en el pueblo, lo que llaman en los municipios, lo que llaman pulpa, ¿no? Sí, pulpa. De magro, porque igual él tiene... Ah, no, él ahorita se sabe que se aprovechan hasta las orejas. Era más que todo porque no le digamos el valor a lo que hoy ya sabemos lo que vale, que es la grasa, ¿no? La grasa del Congo de Santander. Ese es el oro. No, pero lo que hace la experiencia y la trayectoria, ¿no?
ya no somos los mismos de hace 7 años, gracias a Dios, y pues se está mejorando continuamente, porque esta es la idea, ir innovando en el campo, porque el campo tiene muchos tesoros escondidos, tales como el cerdo criollo, llamémoslo así a nivel nacional, pues el criollo nacional. Tenemos en el área de plantas y vegetales también muchos recursos escondidos que tenemos que potencializar. Lo único que tenemos que hacer es enfocarlo y darle ese nicho al que tiene que llegar. Eso es lo que tenemos que hacer, propiciar esos perfiles sensoriales de cada cosa, de cada elemento y hacerlo un tesoro. Colombia es muy rica en varias especies animales, vegetales, y tenemos un ecosistema privilegiado. Estamos en el trópico y estamos en el centro, casi cerca a la línea del Ecuador. Esto nos permite tener climas variables en toda Colombia. Tenemos páramo, subpáramo, tropical, subtropical, playas costeras. Entonces somos muy ricos y hay que aprovecharlo, y la idea de este podcast es enfocarlo en que productores, en campesinos, pues sepan esos tesoros y cómo llegar a un buen comercio, un comercio justo, dignificar la vida del campesino, ¿cierto, compadre? Claro, y una invitación a todos los que nos están escuchando en Colombia, digamos, para los amantes de la cocina y también para ustedes productores en el campo. La idea es que ustedes puedan llegar a los mejores chefs y saber un poco también de este mundo, de esta cultura gastronómica y lo que piden y lo que requieren estos consumidores, que al final también van a ser sus clientes. En Colombia estamos en la formación del Club Battle. El Club Battle es una referencia mundial de la amistad gastronómica, y en esta se reúnen los mejores chefs. Aquí este capítulo que vamos a hacer en Colombia, estamos reuniendo a los mejores chefs del país. Son amantes de los buenos productos. El mejor chef siempre va a buscar la mejor materia prima, desde proteínas, desde vegetales, desde frutas, que podemos encontrar, y mejor si es desde nuestro país, desde nuestro producto local, contar esa historia y llevarlo a una experiencia en boca y en paladar, que bueno, para los amantes eso es fenomenal. Por eso la invitación, productores de toda Colombia nos pueden también escribir acá a WhatsApp de Asomontañas al 310-560-7016 y al 315-658-1632, 24 horas disponible. 24 horas disponibles, nos escriben, Michel, Juan Carlos, tenemos estos productos, son fenomenales, tienen gran sabor, y hay que seguir hablando de lo que tenemos, como les decíamos, los que tenemos en territorio, esa fruta que comían de pronto los abuelos, esos hongos que de pronto salían a buscar las mamás, las vecinas, porque antiguamente había esa tradición también en las montañas, en los bosques. Ahí están esos tesoros ocultos que de pronto no los tenemos tan bien valorados actualmente. Sí, no, antiguamente, recordando ya la época de mis abuelos hacia atrás, ¿no? Porque se ha perdido un poco. Ellos aprovechaban los recursos locales, naturales. Entonces, aquí, por ejemplo, en el tema, ya que estamos en la provincia de Sotonorte, pues aparte de la proteína animal, que era el cerdito Congo, llamado así siempre, pues ellos también aprovechaban lo que eran en ese entonces plantas de la zona. Y pues sí, la invitación a todos los campesinos, productores, también estudiantes, universitarios, es a que se unan, a que volvamos al campo como profesionales, y los que pues ya están en el campo, que aprovechen los recursos locales, porque tenemos que trabajar mancomunadamente, ya que la potencia de Colombia, ¿qué es? El agro, lo agropecuario, ¿sí? No es tanto lo extraccionista de minerales, pues Colombia también es muy rico en este tema, pero tenemos que enfocarnos en el agro, porque ahí es el potencial de vida, donde podemos tener recursos renovables, muchas veces renovables, y pues aprovecharlos al máximo, porque si dignificamos la vida del campesino, que es la base de la economía colombiana, estamos arreglando mayormente toda nuestra base social. Construyendo país. Construyendo país desde el campo. Bueno, compadre, yo le tengo una pregunta a su merced. Esta historia pues nace estando de mi viaje a Australia. Yo como egresado de la Universidad Industrial de Santander, bueno, siempre lo que aprendí en esa experiencia es que
lo más importante de cualquier viaje son las personas. Y en ese orden de ideas, pues un agradecimiento a mi gran amigo Alexis Ramos, hoy desde Filipinas, un gran hombre, un niño del mundo, un gran pirata, visionario, aventurero, con el que empezamos también esta experiencia y que me llegó primero a hablar de todo el tema gastronómico, de los mejores vinos, de los mejores quesos, y luego de presentarme al señor Jean-Claude Gastelot, un gran referente y conocedor de los productos de la alta cocina, y bueno, de hablarme también de lo que teníamos en territorio, del cacao criollo, del cerdo criollo, y dejarnos como esa semilla que hoy se sembró y hoy germina, que es el Congo de Santander. Bueno, yo quiero hacerle la pregunta, compadre, ¿qué pensó usted cuando le llego yo desde Australia, de otro mundo totalmente diferente, de las experiencias vividas, de lo que les comentaba a ustedes como amigos de infancia, de la Fórmula 1, de eventos, de otras cosas totalmente diferentes, y cuando yo llego y le menciono que había una idea de trabajar por el campo, que era por trabajar el cerdo criollo, ¿usted qué pensó? Señor. ¿Era viable, no viable? ¿Me creyó en ese momento? Pues ¿Qué pensaba usted, compadre Juan Carlos? eso, en ese entonces, pues, sí, estábamos jóvenes. Yo estaba en los primeros semestres de la carrera que ya se culminó de ingeniería ambiental. Y pues sea lo que sea, yo me involucré en esta carrera de ingeniería ambiental por el tema de recursos zoogenéticos, de cuidar el ambiente. Pues cuando me llegó usted con esa idea, yo dije, uy, tan chévere, un cerdo que no conocemos y aquí en Colombia. Inclusive dije, ¿por qué lo conocen más afuera que aquí? Hace 7 años, y pues yo le dije, no, yo le copio, ¿qué hay que hacer? Le dije yo así. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, pues ya Michelle se instruyó en el tema y llegó al proyecto del profesor Miguel y lo empezamos a leer y a buscar. Y pues dado el caso, se llegó al productor que aún lo tenía conservado después de tantos años, que pues también hay que darle un agradecimiento a Milcar Mujica, que fue el productor que los conservaba y los conservaba y no se rendía con ellos, ¿no? Los sacaba en una vereda llamada Gramalotico, como a 1 hora de Cachirí, que es un corregimiento que está a 2 horas de Suratá. O sea, mejor dicho, para llegar la primera vez a los cerditos, fueron como 6 horas para llegar a la finca, ya que llegaba a un punto donde llegaba la carretera y tocaba ascender una colina 1 hora, ¿no? Entonces, bueno, llegamos, tuvimos la oportunidad. La primera vez fue perdidos y nos lavamos, nos llovió, nos lavamos todos. Doña Marina llegó, y que es la mamá de don Amílcar también. Ahí un saludito, doña Marina. Y pues nos prestó la ropa de don Amílcar y nos atendieron muy bien. Compadre, pero recuérdeme, usted fue el primero. Es que primeramente también darle gracias a Dios y a su merced por creer en este proyecto, porque verdaderamente no teníamos nada, era como la emoción y la pasión de encontrar un tesoro. Yo me acuerdo bien que éramos como piratas, como mi gran amigo Alexis, buscando tesoros colombianos en las montañas, y no, la única referencia, como decíamos, era el mapa del tesoro, el proyecto de Inclusive Alexis, como es pirata, nos decía, no, ese cerdo es oro, eso es un cofre de oro, nos decía, búsquenlo. Y sí, así fue. Yo decía con la idea, ese cerdo es oro. Y no, pues ahí empezó la pasión con el cerdito, que en el camino nos demoralizaban y volvíamos, y no, hay que seguir. Y ya pues yo seguí en el tema de mi carrera, y acá el compadre Michelito sí siguió solo ahí dándole. Y no, ya no se rindió, y como decía al principio, un agradecimiento porque ahorita ya esto tiene una forma, y la idea es ampliar y dar esta idea también a otros productores, seguir abarcando la zona de la provincia de Sotonorte, que es donde más se adaptó este cerdito, ¿no? Donde tenemos ancestralmente. Pero cuéntenos un poquito más de la historia más atrás. Este cerdo, ¿cómo llega a Colombia, Michelito? El cerdo criollo Congo santanderiano, ¿cómo se adaptó a Santander? Bueno, esa historia pues nace de la segunda expedición de Cristóbal Colón a las Américas, donde empiezan a traer las primeras semillas de trigo, de cebada, llegan las primeras reses, llegan los primeros cerdos
a nuestro continente. Y para el caso de Colombia específicamente, y lo que se refiere al Congo de Santander, fue más específicamente en la expedición de Jerónimo Lebrón. Esa expedición tenía como objetivo encontrar otra ruta ya ubicados en la sabana de Bogotá, que habían encontrado y llegado a ese territorio por el río Magdalena. Les había dado muy duro esa expedición. La meta era encontrar otra ruta, otro camino hacia el mar, hacia la costa, que no fuera tan complicada. Entonces era la ruta de las sierras, de las montañas. Entonces Jerónimo tenía pues la misión de encontrar ese camino. Salen desde Tunja hasta lo que hoy conocemos como Pamplona, el norte de Santander. Sí. En ese momento no, era totalmente de exploración. Ellos llevaban todas estas semillas y en compañía, pues, como buenos arrieros, llevaban sus reses, sus cerdos andariegos y se ubican ahí en Pamplona fundando esa capitanía, donde posteriormente también por el tema geográfico, como lo mencionaba, todas las riquezas que tenemos en el país, todos los pisos térmicos, se adapta para la producción de trigo, de cebada, en estas montañas, en estos valles a grandes alturas. Se empiezan a hacer las primeras fábricas o molinos para hacer este aprovechamiento, ¿no? Y todo lo que iba quedando de las moliendas de trigo y de cebada, pues eran para estos señores animales como lo son los cerditos criollos, que se fueron adaptando, y el resto pues los dejaban sueltos. Ellos los dejaban sueltos y ellos se rebuscaban en la otra parte de su alimento, y por eso desde ahí, ya hace más de 400 años, empieza ese trabajo de adaptación a nuestro territorio, a esas montañas de lo que yo llamo el Gran Santander, porque acobija a Santander y a norte de Santander. Y una partecita como de Boyacá. Y una parte, claro, la expedición viene de Tunja. Entonces, ahí en esa ruta, lo que vendría a ser desde Tunja para entrar por lo que conocemos hoy la provincia de García Rovira, pasan por Málaga, fundan después arriba Pamplona. Inclusive creo que tenemos también algunos hermanos en Venezuela que deben tener ese mismo linaje y esa misma adaptación, porque ellos de ahí pues pasan a Cúcuta, a lo que se conoce ahora como la región del Táchira en Venezuela, en Mérida, y finalmente pues como era la misión, encuentran lo que sería el lago de Maracaibo, y esa sería la nueva ruta. Entonces por eso era tan importante, porque esos caminos reales eran los que conectaban, digamos aquí lo que conocemos como Cachirí, era el camino real que conectaba lo que era Ocaña, lo que era Cúcuta, lo que era Venezuela para salir a Maracaibo, o acá al centro del país para llegar hasta Bogotá, o a conectar hacia el río Magdalena. Entonces era un sitio clave donde se movían, vamos, todo el tema de harina, de maíz, de trigo, de alimentos. Y claro que ahí también iba a estar el espacio para la manteca de cerdo, que era lo que más producíamos por ese entonces. Y fíjese que para el tiempo del auge minero, lo que conocíamos por aquí en Real de Minas, se empieza la diversificación por ahí en los 1700 de la economía. Eso permitió que, digamos, los mismos tenedores de tierra por ese entonces pues diversificaran y apostaran un poco al tema de los cerdos, como otra entrada, digamos, como otra inversión de los recursos que había acá en Real de Minas, y empezaron a la producción de los famosos tasajos de cerdo y los jamones. Entonces eso lo alcanzamos a exportar en ese siglo. O sea que Colombia tuvo su propio jamón en ese entonces. Claro, era el primer jamón. Claro. Y competía, digamos, casi igual al de España, ¿no? Porque venían... Sí, digamos, ese es el legado que nos dejaron pues los españoles, y era la cultura, hay que decirlo, es una cultura española, pero con el toque, como decimos acá, criollo. Acá en territorio, con lo que tenemos, con otra adaptación, con otro sabor totalmente diferente.
y pues al son porque también exportamos bizcochos de trigo, lo que a usted le dicen en nuestro tiempo de infancia, amasijos, lo que conocíamos como amasijos. Sí, cuando eso no había tanta burocracia para exportar. Sí, era totalmente diferente. Pero bueno, claro, ahí también queda Bueno. el tema de la cultura de las conservas, de lo que llamamos hoy las carnes oreadas, que son también muy, muy de nuestra cultura santanderiana. Entonces, en Pamplona era la cuna de la conservación y la producción de estos jamones, y de ahí se fue repartiendo para las demás gentes de Santander y norte de Santander. Cuando eso, entonces, tal vez venimos con el tema de que pues, los abuelitos y eso sabían lo que tenían, ¿no? Que era un tesoro zoogenético, pero que se fue perdiendo a medida del tiempo. Porque veo acá algo muy interesante, y es que en ese entonces, pues este cerdo era la riqueza, ¿no? Eso estamos hablando ya hace más de 100 años. Pero luego de eso yo no sé qué sucede, qué pasa, que se empieza a darle un lado al cerdo, ¿no? A trasladarlo y empezar como a cambiarlo por el tema del cerdo comercial. No sé qué pasaría, quién nos influyó, si fueran las culturas norteamericanas o qué sucedió para nosotros, pues, reemplazar, digámoslo así, al cerdo propio, al cerdo que pues era antiguo, y a pesar de que ya le estaba dando una comercialización y se estaba mirando que pues la proteína de este animal y fuera de eso la grasa era lo que se aprovechaba, y yo no sé qué sucedió para reemplazarlo por este cerdo comercial que pues daba más carne magra, menos grasa. Y no sé, cuéntenos, Michelle, ahí qué pasaría con ese tema. Bueno, compadre, no hay que dejarlo claro, es que el cerdo del Congo de Santander y los cerdos criollos eran para la manteca, o sea, sí, ese cerdo no se criara para la carne, lo que quedaba carne era como el gustico, pero el cerdo se criaba para la grasa, porque nosotros acá no tenemos olivos, no habían los aceites ni las industrias de aceites vegetales, no había otro tipo de grasa, la grasa que era de las cocinas campesinas, era la grasa animal, y entre ellas la del dichoso, la del cerdo Congo de Santander, y eso eran por pimpinas, en esas de barro que se guardaban, inclusive algunos lo utilizaban para misma nevera de conservar las mismas piezas de carne de cerdo, lo que hoy llamamos en la cocina, en la alta cocina, los famosos confitados. O sea, esa cultura estaba, sino que no la reconocemos y no la reconocimos en ese momento. Lo que pasa en lo que mencionas, que se fue perdiendo, y ya no tanto, digamos, fue después de la Segunda Guerra Mundial y la intensificación de la población mundial, pues a nivel mundial empezó una demanda mayor de proteínas, ser mayor cantidad de personas, y después de esa recesión de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues a nivel mundial todos los mercados, digamos, alimenticios tenían una demanda de mayor consumo de proteína. Entonces, en este mundo de la industrialización, lo que se buscó fue, a menor costo, a menor tiempo, generar la mayor cantidad de proteína. Y en lo que corresponde al cerdo, pues, como lo decía el gran profesional Armand Toussaint, digamos, también trabajó antiguamente, trabajar con el cerdo Noir de Vigor, que es un cerdo autóctono de Francia, también trabajó con estas líneas industriales, y el trabajo de los técnicos que era, ellos evaluaban la cantidad de los centímetros de grasa dorsal que tenía el cerdo, y por selección al principio empezaron a hacer descartes de padrones, de hembras, de toda la línea genética, y por descarte prácticamente por año iban disminuyendo 1 centímetro de grasa dorsal. Y si lo decimos y empezamos desde los 80, pues más o menos ahí tenemos los 40 años en los que se hizo una reducción de estos centímetros de capa dorsal de grasa. Y pues ya después pues también se hacen unos tipos de modificación genética y se crean las líneas ya, como se dice, comerciales, que pues no están adaptadas
al ecosistema ni a los sistemas en pastoreo, pero que tienen pues la ventaja que hoy sabemos todos, que es un crecimiento más rápido y una producción mayor de proteína, o sea, de magro. Pero dejamos atrás pues, el saber hacer, que no eran de unos 40 años que dijimos ahorita, de esa revolución industrial, sino de 200, de 400, 500 años de sabiduría de los abuelos, que era la selección natural para la producción de grasa y de la mejor grasa, que tenía que ser muy buena la calidad de la grasa, hablando en perfil lipídico, para Sí. que se conservara de manera natural sin tener que utilizar pues neveras, ni Ningún electrodomésticos, ni aditivos que pues habían en esa época. Hoy Conservante natural, que era sí. la sal, siempre ha sido la sal. No, pues viéndolo por este lado todo es súper interesante porque ahorita ya hablemos de la actualidad, se ven haciendo una comparación entre estos cerdos, ¿no? Ahorita la ventaja, y hay que ver las ventajas de lo nuestro también, no solo el cerdo comercial, listo, el cerdo comercial ahorita carne magra, en 5 meses ya se está sacando, ya está igual que un pollo engorde. Desde que ellos nacen, resulta y pasa que, bueno, los vacunan, 8 vacunas, y ellos no conocen la luz del sol. Son 5 meses de vida que están confinados. Los cerdos criollos que manejamos, pues los enmarcamos en el tema de bienestar animal y de economía circular, ¿no? Y enfocándonos en el tema de bienestar animal, estos cerdos tienen de 15 a 18 meses de vida, donde están en sistemas silvopastoriles, donde se les complementa con otros suplementos, digámoslo así, y pues son animales que interactúan con el entorno, que inclusive también haciendo la comparación, son más resistentes a enfermedades, adaptados a cambios climáticos fuertes a veces de la zona, que dado momento bajan heladas, llueve, hace mucho sol. Entonces ahí viene la resistencia, porque son resistentes desde hace más de 500 años que se fueron adaptando, y a medida que los tengamos así, se irán adaptando a más enfermedades. Igualmente, pues estos cerdos hay que tenerlos bajo cierta vigilancia porque son nuestro tesoro, ¿no? Y así es, compadre Juanca, porque son nuestro tesoro y ese será el tema del próximo capítulo de la adaptación del cerdo criollo en diferentes ecosistemas. Bueno, no siendo más, los invitamos a seguirnos en nuestras redes asomontanas y en este podcast lo podrán encontrar tanto en Spotify, tanto en YouTube y en Apple Podcasts. Escríbenos sus sugerencias y si les gustó este primer capítulo para que nos acompañen en el siguiente viaje de esto que se llama Entre Trochas, Chonchos y Montañas. Hasta la próxima, muchachos.